Bueno, estamos de vuelta, 23 minutos sobre las 9 de la mañana, mesa de prensa, mesa de actualidad y como decíamos, como si no hubiera actualidad para comentar con los diferentes periodistas de Fuerteventura. Mónica Quintero, directora del Diario del Enfoque, bienvenida. Buenos días, Nuria. De nuevo a esta casa. Tero Brito, presidente de la Asociación de Prensa Fuerteventura Lanzarote. Buenos días, gracias por estar hoy aquí. Y el compañero periodista Janey Castañeira, gracias por estar hoy aquí, Janey. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, actualidad que pasa por, no sé por dónde empezar, compañeros. Si nos retrotraemos al día 21, que eso creo que ya lo hemos comentado, el tema de pues lo que ocurre cuando dos consejeros no se presentan al Pleno, los 2 meses y medio prácticamente de espera y de negociaciones, la decisión, pues no sé si esperada o no, de la dimisión de Blas Acosta en el pasado jueves, día del Pleno, las declaraciones de Alejandro Jorge con respecto a su dimisión como presidente y facilitar la presidencia, o la elección por parte de Coalición Canaria a Asambleas Municipales de Fuerteventura y PP de que sea Sergio Lloret. Desde entonces hasta ahora un fin de semana también convulso, con declaraciones de Blas Acosta sobre su proceso judicial, y ayer mismo una noticia que sorprendía sobre todo a los que hemos hecho información de presidencia, pues con esa petición, ese perdón público que pedía el presidente Blas Acosta con respecto a sus declaraciones sobre una justicia podrida en Fuerteventura. Balance, Mónica. Bueno, que la próxima semana ya creo que es punto y final a toda esa situación, por fin. Después, a toda esta secuencia, ¿no? Es que, claro, realmente no fue el 21 de diciembre, fue el 22, Día de la Lotería Nacional. Desde el 22 de diciembre venimos arrastrando los medios de comunicación y la sociedad de Fuerteventura en general una situación de tirarse la pelota del tejado de uno a otro, pues bastante... La imagen es bastante penosa, y sobre todo porque igual todo esto se podía haber solucionado antes, no lo sé, creo. Y se ha prolongado demasiado en el tiempo, y a lo mejor está haciendo que la gente vea la política como un concepto un poco sucio, no sé. Y realmente no es así. Pero bueno, ya por fin, la próxima semana, después de todo este vaivenes, todos estos altibajos que se han vivido en el Cabildo, ya la próxima semana, en principio, sea el 10, sea el 11, sea el lunes 8, ya punto y final, y empezar a trabajar, que es realmente lo importante y lo necesario. Uh-huh. Yo creo que podemos escuchar las declaraciones que quizá, porque estuvieron dentro de una batería de preguntas a la salida del Pleno del pasado jueves, donde preguntábamos sobre todo ¿y ahora qué?, con respecto a lo que había ocurrido dentro del Partido Socialista la pasada jornada, en la que se tenía que haber elegido quién era el senador autonómico del Partido Socialista, una decisión que tiene que hacerse por voto secreto y por urna, y donde muchos pues no pudieron asistir. 2 horas antes, el diario Canarias Ahora publicaba, en este caso, pues los numerosos casos en los que, o juicios pendientes que tiene Blas Acosta. Estas fueron las declaraciones que después desembocaron varios titulares a lo largo del fin de semana. Senador, creo que se ha publicado más de lo que yo he dicho durante todo este tiempo. Entiendo que las posibilidades del que no conozca al Partido Socialista y sepa que cada una de las designaciones, no solo en el Senado, sino en las candidaturas, tanto al Parlamento, en este caso, o al Congreso, incluso cuando son debatidas. Yo no sé qué miedo le tienen algunos a que se debata sobre las candidaturas del Senado. Mire, el señor Santiago Pérez para mí tiene todas y cada una de las condiciones que debe tener una persona que está en política, una persona seria, trabajadora, que ha demostrado y es muy solvente. Eso no creo que de mi boca se haya salido lo contrario. Obviamente lo que sí he dicho, y he dicho en algún momento, es que parece que chirriaba el asunto pero no por su solvencia o no, la de él o de la tercera persona que ha propuesto también su inclusión. Lo mismo, yo siento apoyo, igual que hacia mí, de otras personas, pero es probable que a lo mejor habría que preguntar si realmente querría yo ser el senador o no, o cómo ha sido toda esta cuestión. Es decir, son cosas de direcciones que toma la dirección, no se toma en los órganos de dirección, y sí di paso finalmente, pero a partir de ahí parece ser que es una batalla y él busca de un aforamiento y quiero hacer especial hincapié en esto. El que si tuviera y ostentara ser senador por la comunidad autónoma y tuviera que juiciarme un magistrado, ¿qué problemas hay? ¿Qué ocurre? Que ese magistrado no va a cumplir con el marco legal vigente. Probablemente a lo mejor lo que no ocurriría es la basofia que está ocurriendo en la judicatura de Fuerteventura, donde se han filtrado
torticeramente y sometiéndote a una pena de telediario durante este tiempo, que no quiero decir que no, oiga, si legítimamente así lo entienden, bien, pero creo que tengo los derechos, como cualquier ciudadano, a que se tramite todos los procedimientos como se deben de tramitar. No tengo absolutamente ningún temor a eso, ¿eh? Bueno, esas fueron las declaraciones. Pena de telediario, sometimiento al que parece que se siente Blas Acosta. Janey. Bueno, yo sinceramente hemos visto ayer una carta abierta de Blas Acosta pidiendo perdón por sus críticas, digamos, un poco pasadas de vueltas a la judicatura en Fuerteventura. No sé estas declaraciones de qué momento son. Después del pleno, en el momento en el que abandonó, en el que dimitió como presidente. El jueves pasado. Es decir, es posterior la disculpa. Bueno, pues entonces está desdicho de estas declaraciones, sí, por así decirlo. Exacto, fueron estas declaraciones las que luego, imagino que sobre las que se está retractando. Hombre, yo mi opinión, que puedo estar equivocado, es que estando incurso en procedimientos judiciales, hacer unas declaraciones abiertas en contra de la judicatura no es lo más prudente. Creo que no es prudente hacerlo. Pero también tengo que decir que yo entiendo a ese cabreo, ese enfado, teniendo en cuenta de que si tú estás en ese proceso y si es cierto lo que él dice de que llegan a la prensa antes escritos de la fiscalía de lo que le llegan a su abogado, pues creo que es bastante lógico que se enfade. Dicho esto, si sale el puesto de senador, pues se acaba el problema, puesto que tendría la condición de aforamiento y a partir del momento iría al Tribunal Supremo, que nos lleva incluso a hablar de política nacional, puesto que están en esa pelea a nivel nacional los partidos de qué es lo que hacen con la regeneración o no, que parece ser que no, del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la lectura que yo hago. No sé, lo que se está interpretando es que Blas Acosta lo que intenta evitar es que sus temas sean juzgados en Fuerteventura y que en lugar de en Fuerteventura, una vez que adquiera la condición de senador, si la quiere, pues se vaya al Tribunal Supremo a Madrid. Yo no sé, porque yo veo en las declaraciones de Blas Acosta, y lo ha dicho reiteradamente, que las causas que se le están instruyendo por lo de Gesturpa, por no sé qué de la pared, van a ser archivadas. Él tiene pleno convencimiento de que esas causas al final van a ser archivadas. Y te voy a decir una cosa, el hecho de estar aforado por tener la condición de senador no implica que no pueda ser condenado, ¿no? Bueno, puede ser condenado o puede ser absuelto, pero... Y por otra parte, lo que comentábamos antes, con todo el tejemeneje del Cabildo, el hartazgo de la gente no es solamente por el tema, la gente tiene hartazgo con la política en general, pero ya incluso con la política a nivel nacional. Uh-huh. La diferencia cada vez de más profundo calado de PP y PSOE, PSOE y PP, con la renovación de los órganos constitucionales, tiene a la gente harta ya. El tema de Cataluña, que están pidiendo allí comerciantes y vecinos, agua por señas, oiga, paren esto que ya está bien, hombre. Hay un hartazgo. La abstención, ¿no? La abstención en esas elecciones también. Sí, claro, bueno, ya viste todo lo que pasó, ¿no? Bueno, no sé, con la pandemia pues no sabe uno a qué adjudicárselo, ¿no? Pero yo creo que hay un hartazgo, y si encima, con el tema político en general, yo no voy a señalar a este, ni a aquel, ni al otro, pero, hombre, tampoco es bueno que haya pasado, pues lo que ha pasado en el Cabildo, que se haya prolongado en el tiempo, pero las cosas de la política son así. Uh-huh. Cuando estamos en medio de una moción de censura, que al final no se sabe quién va a ser el presidente, o la presidenta, o el otro presidente, Lola, Claudio, Sergio y Lloré, pues mientras ellos se ponen de acuerdo se consume mucho tiempo y la gente... Yo hoy soy incapaz de asegurar qué es lo que va a pasar el día 11 en el Pleno del Cabildo. Yo. Habrán otros por ahí o otras por ahí que lo tendrán claro. Sí, yo sé que en principio lo que nos dicen es que Sergio Lloré va a ser el presidente con los apoyos de Coalición Canaria, del PP y de AMF. Yo que he oído tanto en todo este tiempo... Yo hoy no tengo garantías de que... nadie me puede dar garantías hoy
de que el día 11 Sergio Lloret va a ser el presidente del Cabildo. Ayer Alejandro Jorge respondía una y otra vez a esta pregunta, que no iba a desdecirse de su decisión, de facilitar en este caso que fuera Sergio Lloret. Pero lo cierto es que... No, él no lo puede evitar tampoco. Claro, no. Alejandro no puede evitar. Pero lo cierto pero es... puede levantar la mano. Claro, lo cierto es... Día 11. Puede levantar la mano, Puede pero si levantar la la levanta Sandra... Sí, por eso. 7 coalición, 4 PP, Sandra son 12. Alejandro puede levantar o bajar la mano. Sí. Alejandro lo que ha dicho es que él va a pasar a la oposición y va a seguir en la oposición. Sí. Lo que es cierto es que por eso los virajes de la política es que la decisión de Alejandro es revocable. Y es revocable en el último minuto, justo antes de que el secretario del Pleno o secretaria del Pleno diga quiénes son los que se proponen. Él tiene que reafirmarse en su renuncia. Entonces, hasta el último minuto, de es hecho, una incertidumbre lo que puede pasar en ese pleno. Presentó la noche anterior ante Nueva Canarias su dimisión como presidente, pero no su decisión, la que anunció en el Cabildo. Que es una decisión que presentó en el registro de entrada el mismo día del pleno. El mismo día del pleno. Si os parece, lo escuchamos. Escuchamos las declaraciones de Alejandro Jorge 2 horas antes prácticamente de que supiéramos que iba a ser Sergio Lloret el candidato de Coalición Canaria PP y AMF. Que el 14 de enero yo dije en el salón de pleno que Alejandro Jorge no iba a estar en ninguna operación de moción de censura contra el presidente del Cabildo, Blas Acosta. Lo dije y lo reafirmé. Eso yo creo que quedó muy claro. Posteriormente, trascendió en diversos medios de comunicación que asambleas municipales de Fuerteventura y Nueva Canarias estaban en contacto y se hablaba incluso pues, de la entrega del acta de Sandra Domínguez para propiciar pues, el reforzamiento del Pacto de las Flores, a cambio de que Alejandro Jorge dejara, en este caso, paso a Sergio Lloret como candidato a la presidencia del Cabildo en una moción de censura. Y tengo que decir que el partido me lo comunicó. Y tengo que decir que, siendo leal al partido, dije que lo haría, que iba a hacerlo porque el partido me lo pedía. Pero también, el mismo domingo que estaba preparando el escrito, dejé de escribir, reflexioné y tomé otra decisión. Y sabía que tomaba una decisión contraria a lo que mi organización política me pedía. Pero la reflexión me llevó a pensar que si yo presentaba para el orden del día del Pleno del Cabildo un escrito renunciando a la candidatura, sería como si Nueva Canarias estuviese dando pasos, o Alejandro Jorge estuviese dando pasos hacia la consecución de una moción de censura. Bueno, cosa que ayer amplió y aclaró con todo tipo de lujo de detalles en esta casa a las 8:30, en una entrevista que pueden volver a ver a través de las redes sociales o de mipodcast.es. Yo quería preguntaros, compañeros, directamente sobre los pros y contras de esas decisiones, o qué creéis que ha pasado en la sede del PP, en la sede de Coalición Canaria, para elegir, después de las tensiones que ha habido, para que sea el candidato sea Sergio Lloret. Cuando dices esas decisiones, ¿a qué te refieres exactamente? Decisiones por parte del Partido Popular, decisiones por parte de Coalición Canaria, que no sea Lola, por ejemplo, que no sea Claudio, como también se ha barajado, que sea Lloret. Bueno, siempre se habla cuando se planifica una moción de censura, siempre se habla primero se evalúa quién es el que hace mayor sacrificio. En este caso, era Lloret, que era quien estaba en el grupo de gobierno y renuncia a estar. Primero por un cese y después... de forma voluntaria. De forma voluntaria. Uh-huh. Entonces, realmente ahí el que hace el sacrificio, vamos a decirlo de alguna manera, es él. Es verdad que no tenía todas las papeletas consigo cuando hace ese sacrificio, vamos a decirlo entre comillas. O sea, porque estos 2 meses ha sido un devenir, de hecho, que hoy era candidato, mañana todos no. Han sido candidatos, sí, prácticamente, sí. Entonces, me supongo, quiero entender que y aparte AMF es quien aporta el voto decisivo para esa nueva mayoría de gobierno. Con lo cual yo entiendo que tanto Coalición Canaria como Partido Popular han tenido que hacer un gesto de buena voluntad si quieren formar parte del gobierno, porque al fin y al cabo todos los partidos, cuando se presentan y todas las personas que se presentan a una lista, lo hacen para gobernar. Entonces, en ese gesto de buena voluntad, también tiene que ser entre comillas, todos habrán tenido que hacer un sacrificio para
que para conseguir ese nuevo gobierno, unos lo han hecho o sea, presencialmente, como en el caso de Sergio Lloret, saliendo de ese grupo de gobierno que encabezaba Blas Acosta. Que no ha roto la coalición, eso sí, con Nueva Canarias, que lo dejó claro. Lo dejó claro en la rueda de prensa. Es decir, se volvería a presentar otra vez con Nueva Canarias en una futura coalición. Otra cosa es que Nueva Canarias quiera presentarse, pero vamos. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que o sea, ¿qué es lo que se habrá valorado? Pues eso, a ver, vamos a ponerla sobre la mesa. ¿Quién ha dejado qué en el camino para llegar a este punto y cómo se me recompensa? Tero. No sé, yo no comparto la opinión de Mónica. Es muy democrática la opinión de Mónica. Sacrificio en política. Pues no sé qué sacrificio lo he puesto en entrecomillado, ¿Qué sacrificio ha hecho Sergio Lloret? Dejar al gobierno en minoría junto con Marcelino Cerdeña. Lo puse entre comillas. Sí, bueno, pero quiero decirte que, bueno, en esa misma línea, no he dicho sin acritud ni... Sí. Pues sacrificios no. Y yo creo que el sacrificio quien lo está haciendo es Lola, que es la cabeza de la lista más votada al Cabildo. Y está renunciando a ser presidenta del Cabildo. Sí, pero sin AMF... Al menos intentarlo. Sí, pero yo he dicho públicamente en varias ocasiones que yo en este momento soy Lola, soy Coalición Canaria, le digo, señores del PP, señores de Asambleas Municipales de Fuerteventura, la presidenta del Cabildo va a ser mi candidata. Y si no, nosotros seguimos en la oposición y en el año 2023 nos vemos en las urnas. Lo digo sinceramente, porque yo sigo sin entender qué está consiguiendo Coalición Canaria o qué es lo que se ha puesto sobre la mesa para que Lola no sea la presidenta del Cabildo. Yo no sé qué es lo que... Hombre, a lo mejor ellos están mirando en un futuro, en 2023. Pues no lo sé, a lo mejor están trabajando, digo algo por decir algo, porque es que no le encuentro explicación, por la unidad nacionalista, si es que eso alguna vez llega a cristalizar, que yo no me lo creo, tampoco, ¿no? Pero hombre, sacrificios no. Sergio, si consigue ser presidente del Cabildo, olé, Sergio. Pero vamos a ver, recuerda que en Pájara se dan las mismas circunstancias. Lo digo yo también entre comillas, yo me hago de Sergio Lloret porque... En Pájara se dan las circunstancias actuales igual. Sí, pero bueno, no sé si quieren cambiar estampitas en Pájara, en Puerto Rosario, donde sea. Si quieren cambiar no digo por estampa, lo digo porque la fuerza minoritaria, que es AMF, o Nueva Canaria guión AMF, es quien ostenta la alcaldía. Claro, yo tampoco entiendo. Y Coalición, que es la fuerza mayoritaria, está en la oposición. O sea, pero tú entiendes lo de Pájara. Pedro Armas. Que Pedro sea el alcalde y la gente del PSOE que son los más estén apoyándolo. Pero yo tampoco lo entiendo. Pedro Armas es el que hizo el sacrificio. Pero que no sé. Pero entiendes el sacrificio no como el sacrificio sacrificar a la Virgen en una luna llena. No. Sacrificios en política. Como alcalde. Sacrificios en política con un carguito bien remunerado, con 3 o 4 mil euros al mes. Sacrificios de eso queremos mucho, ¿no? Claro. Y muchos de los que están en la política querrían. Ahora, ¿qué es lo que quiere Coalición Canaria? Estar en el gobierno a costa de lo que sea. ¿Qué es lo que quiere el PP? Estar en el gobierno a costa de lo que sea, porque al último que le tenía que tocar era Sergio. Y es perfectamente legítima la aspiración de Sergio de ser presidente del Cabildo. Cuidado, no voy a ponerle yo pero. Pero hombre, yo creo que... Bueno, hay que tener en cuenta en ese aspecto que Sergio ni siquiera cabeza de lista, o sea que tampoco... Pero Alejandro ha renunciado a ser cabeza... Bueno, ha renunciado. Tiene que confirmar y ratificarse, ¿no? Pero una serie de cuestiones ahí. Porque es que nadie nos ha explicado... que nadie nos ha explicado todavía cuáles son las líneas del pacto ese. Esa es una de las cosas que se echaba en falta en la rueda de prensa. De hecho, ni siquiera, efectivamente, preguntamos por el proyecto y preguntamos por las áreas y las áreas no fueron presentadas. Más o menos creo que todos sabemos más o menos se habla por dónde se está hablando y por dónde se está llevando, pero hombre, que en una presentación de este tipo no se haya llevado las áreas, pues muestra una cierta debilidad, ¿no? O lo mismo, o esta entrega por fascículas que estamos dando. No quieren dar a
conocer la composición del nuevo gobierno, Porque hasta el día 11 no sabremos tendrá que exactamente. entrar el que vaya a ser presidente y firmar los decretos. No sé si fuiste tú, Tero, quien dijo, esto sabemos cómo empieza, pero nunca cómo acaba, ¿no? No, pues eso que decía Mónica antes, punto y final. Digo, no, punto y sigue. Punto y porque seguido. esto no se acaba aquí, ¿eh? Yo tengo la esperanza. Sí, por favor, a todos. Y en general a la sociedad también, ¿no? Que está dependiendo de muchas decisiones. Bueno, también porque se van a desligar. Nueva Canaria va a ir por un lado, Hmm. Marcelino ya está en Betancuria con Unidos por Betancuria y al final pues ahí está Ujú. Sergio Lloré con su tema y Sandra Domínguez, porque la que es realmente de AMF es Sandra Domínguez. Sí. Sergio Lloré es de otra, Es independiente. sí. de otra naturaleza política, ¿no? Ujú. Sí, yo estoy más o menos de acuerdo con Tero. Con respecto al primer planteamiento de Nuria, me parece muy complicado que Alejandro Jorge se baje de su posicionamiento, puesto que lo ha defendido públicamente y ha atendido entrevistas y se ha posicionado muy claramente. Me parecería muy complicado que después de haber dicho eso y después de haber mantenido, en mi opinión, una postura ciertamente coherente, a pesar de ese pequeño cambio que luego corrigió, pues me parecería muy difícil que él cambiara la opinión. Mm. Eso es, ese ejercicio de ejemplificar su posicionamiento y de explicar su postura Mm. que ha hecho Alejandro es algo que no hemos visto en la mayoría de partidos. Y creo que eso es algo que hemos echado en falta los periodistas y imagino que también la ciudadanía. Comenzando desde el mismo día que se rompe el pacto, con una ausencia injustificada en el sentido de que no se explica por qué. Es decir, una serie de consejeros no se presentan a la votación del punto más importante del año de una institución. No se presentan. Si no estaban de acuerdo, creo que podrían haber estado y votar en contra y explicarlo. Ujú. No dan explicaciones de por qué ocurre eso hasta, me parece que fueron una semana después, a través de una nota de prensa. Mm. Ni siquiera comparecen públicamente. Y obviamente empieza a montarse la quiniela para dilucidar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo hemos asistido, no estoy de acuerdo con Mónica en ese sentido, es decir, creo que se ha mantenido una línea institucional y bastante correcta, incluso Blas, que va a ser Blas Acosta, el presidente, que va a ser desalojado, ha mantenido en ese sentido una No, línea que va de a ser, respeto. no, ya fue. Se fue él. Se fue él. Sí, pero aún sabiendo, ¿no? Que estaba perpetrándose sí, claro. la moción, sí. Hemos visto una serie de acontecimientos de cómo se retuerce la situación para que se dé una moción de censura. Es necesario que un consejero renuncie a su acta, que se produce para que entre otro. Eso a su vez está relacionado con los pactos a nivel del gobierno de Canarias. A día de hoy tenemos la interpretación de si una vez habiendo renunciado el presidente del Cabildo de Fuerteventura, se hace por votación se hace por votación de consejeros o directamente debería ser la lista más votada la que directamente asume la No, pero eso presidencia. está claro. Como Eso está claro. A la ha vez que publicado- renuncia, se tiene que conformar una mesa constituyente, una mesa de edad. Eso está clarísimo. Eso No, hay... Noticias Fuerteventura- hay juristas que no lo tienen tan claro. Ah, Exactamente. No, la Junta Electoral se ha pronunciado anteriormente, según publicó Noticias de Fuerteventura esta semana, al contrario, es decir, y ocurrió en Lanzarote, cuando asumió la presidencia Inés Rojas, fue por un dictamen de la Junta Electoral que decía que la presidencia correspondía a la lista más votada. Y eso fue lo que ocurrió. Y ahora se está haciendo lo contrario. Pero que tiene aquí que en haber una Fuerteventura, votación. disculpa, aquí en Fuerteventura precisamente volvemos otra vez a Pájara cuando Grafiña dimite, se conforma, o sea, hasta que se conforma la nueva mesa de Mira edad, qué lío tuvieron ahí. estuvo Dunia como alcaldesa en funciones y se conformó una mesa de edad. O sea, realmente aquí en letrados, Fuerteventura... Pero es diferente el ayuntamiento de los cabildos, puesto que en el cabildo está establecido y los ayuntamientos no, que la pero ahora presidencia le están corresponde a la lista más aplicando, votada. No, pero bueno, ¿Sí? yo creo que en ese Hay caso- letrados que sostienen que ni siquiera Alejandro tenía que ser ahora el presidente del Cabildo, sino la lista más votada. Son letrados. Bueno, esa es su tesis. Si no llega ¿Y no fue la Junta Electoral a la Junta también? Electoral Central, pues no llega. Pero, hacer Pero si llega, a lo pero mejor. el cabildo hacer administración, es verdad que tiene su diferencia, su idiosincrasia el cabildo, pero es administración local. Claro. Y a la administración Pero, local se rige por esos Mónica, criterios. Entonces, Sí, yo, en mi punto, desde mi pero punto de el vista, lo tengo presidente clarísimo. La del uni- Cabildo es la única persona, o la presidenta del Sí, Cabildo es la única persona Lo sé, Tero, que es por elección directa. lo sé, pero Si el tú eres funcionamiento... elegido por elección directa, Sí, pero ¿cómo el me va a quitar usted pero- si a mí quien me puso aquí fueron los votantes? Ujú. Y eso, bueno, ya el primer caso se dio con José Juan Herrera. Mm. Pum, moción de censura.
Pero eso es una moción de censura, es distinto. Estamos Sí, hablando pero de en cuando eso que le contestaron Hay un asunto que igual no estamos secretario. hablando, Otero, perdóname, o Mónica, un asunto que igual no estamos hablando, y es lo siguiente. Para que se dé la moción de censura hace falta una mayoría absoluta y hace falta la renuncia de un acta, Sí. ¿de acuerdo? Y en esa línea iban todos los acontecimientos. Sí, Sin embargo, Hasta el jueves, sí. Sin embargo, en el momento en que el presidente renuncia, ya no hay moción de censura. Efectivamente. Por lo tanto, yo creo que la pregunta que surge de esta nueva situación que se ha precipitado es ¿por qué se mantiene la presidencia de la cuarta fuerza, que además, como decía Tero, iba en una coalición? Es decir, cuesta entender por qué la presidencia recae en Sergio Lloret cuando creo que en este momento no sería necesario. Pero porque esos son los acuerdos a los que ellos han llegado. sí, no. O sea, no hay más vuelta. O sea, que haya trascendido a la luz Sí, pública. pero- ¿Cuáles son los contenidos de esos acuerdos? Mónica, No ha hay trascendido. letrados. Pero esos son... Hay letrados que sostienen, equivocadamente o no, Ujú. que sostienen que no hay que elegir a nadie. Que según la ley electoral, La lista más votada. la lista más votada es la presidenta del Cabildo. Que después le vuelvan a poner otra moción de censura, pues mira, sumas 2, Lola. Pues... ¿Me No sé, entiendes? No, digo que los No, pero sostienen el letrados. secretario en el Hay pleno... otros letrados que sostienen todo lo contrario. No, no, El tiene secretario que en el ir a pleno votación. además comentó que había hecho una consulta a la Junta Electoral. Sí, y Con está lo cual, clarito, esa y está es clarito. la... Pero eso Quizás, o es sea- lo que te está diciendo Janey. Cuando hay una moción de censura, pero aquí Pero que no es el caso. se fue la moción de censura a pique. No, pero el secretario también hizo la consulta ante una posible dimisión del presidente. Y él ha actuado en función de lo que Bueno. le ha respondido la Junta Electoral. Por lo Frente a tanto, eso- por lo tanto, ¿qué es lo que Pero respondía que la Junta Electoral? ha dado dos Al criterios. secretario. En diferentes situaciones, en la misma situación, la Junta Electoral, que es No, pero él le ha preguntado por un cabildo. No, Bueno, me está tenemos un viendo. ejemplo en de Esta Lanzarote, está más ¿no? actualizada. Sí, pero El lo Lanzarote. de Lanzarote hace muchos años. Hace Sí, muchos pero años. exactamente, Esto está más pero fue la lista más actualizado. votada. Y usted sabe lo que pasa en los tribunales, en el Supremo, en el Constitucional, en el tema electoral. Mm. Allí llegan 3 magistrados, dicen, esto era negro, pero ahora es blanco. Y lo dicen ellos, y va a misa mientras no se los echen abajo. Por eso. Y llega un momento que sientan jurisprudencia, y eso ya es ley, pasa a ser ley, ¿no? No sé si es el caso. Pero se por habrá eso digo dado que ya. yo no tengo dudas con que el procedimiento sea ese, o sea, el que se está llevando a cabo. Primero, porque está consultado con la Junta Electoral por parte del secretario del Cabildo. Y aparte, el secretario del Cabildo probablemente sea de las personas que más saben de leyes de esta isla. Y si él tiene dudas y las consulta, pues yo para mí... No, pero Sí. hay otros letrados que también saben de leyes, Sí, pero... que han estado en el Sí, TGMNG también, ¿eh? sí, pero consultando con la Junta Electoral habrá menos. Está claro que se cubre las Sí, pero lo espaldas. que diga El la Junta secretario Electoral pregunta a lo la Junta leen Electoral todos, ¿me y se entiendes? aplica el criterio y ya está. Es lo Bueno, que va a ocurrir. Por eso digo, yo no tengo dudas en ese sentido de que si es Juan o Juan. Sí. Bueno, tú partes de la base de que si todo va como tiene que ir, como ellos han pactado, Sergio Lloret será presidente del Cabildo el día 11. El día ¿Cuáles 11 creo son? que es el pleno. El día 11, sí. Sí, bueno, ¿cuál es antes? sí, Ya la veremos votación. lo que pasa después. ¿Cuáles son las líneas del proyecto? Todavía no las sabemos. No, ¿Cuáles yo- son las áreas que ostentará cada persona? Pues tampoco las sabemos, pero bueno, esto Hombre, por darle un margen no es porque no se haya preguntado. Sí, pero es lo que decía Nuria, ya se oye por ahí Sí, pero no va quién en es la una de calle. tentar... pero la- se sí, me- Sí, en la no calle, está pero- confirmado, exactamente. Ya se habla por ahí quiénes van a ser las personas, los cargos de confianza incluso. O sea que mira si se sabrá ya dónde van las consejerías. En esa y- calle del Cabildo se sabe todo. Bueno, todo se sabe no, todo o más que casi la, todo, a veces se exagera que la más de la cuenta, institución. Bueno, mientras tanto, como telón de fondo, por cierto, señores, el paro sigue subiendo un 36%, casi un 40% en Canarias, mientras estamos hablando pues de todas estas cosas que están pasando a nivel político. Parece ser que, bueno, ya lo sabíamos, la decisión estaba por un lado la del Cabildo, vamos al Senado, o concretamente al Parlamento de Canarias, donde se va a elegir ese senador. ¿Consideran que todas estas noticias que están saliendo a la luz con respecto a la candidatura de Blas Acosta podrá afectarle y dejarle a un lado? Es decir, que Ángel Víctor Torres definitivamente no se va a decantar por el apoyo a Blas Acosta. Pues Se va a hacer además en un sistema telemático para evitar que nadie pueda evitar Sí. coger un vuelo.
O sea, ay, qué sorpresa, eso no se podía haber hecho hace una semana, ¿no? Claro, no, hace una semana no, pero ahora en el próximo pleno del Parlamento de Canarias sí, y se va a hacer de forma pionera y novedosa para todas las decisiones que lleven urna y voto privado a partir de ahora en el seno del Partido Socialista. Obviamente tendrá que decidirlo el PSOE en su seno, Claro, ¿no? efectivamente. Antes, para llevar una propuesta allí a Ángel Víctor y llevarlo al Parlamento, ¿no? Claro, pues estamos hablando de Blas Acosta y de sus condiciones judiciales o todos los temas que tiene pendientes, pero Santiago Pérez... Hombre, desde el momento que surge el nombre de Santiago Pérez es un nombre fuerte. En Tenerife. Socialista. El tema de Santiago Pérez, que bueno, ha estado un tiempo fuera del 11 PSOE, años. Haciéndole, entre comillas, como dice Mónica, haciéndole la guerra mucho más a coalición, pero también al PSOE, al partido, y es un candidato con causas de pendientes. De armas tomadas. También con causas pendientes. Sí, con pendientes. causas pendientes, pero lo de las causas pendientes, por lo que rige dentro del PSOE, tú no, si no estás condenado, ¿por qué? Por si acaso te condenen, no te elijo. Yo creo que eso no lo van a tener. El PSOE tiene establecido Sí. que la imputación ya es motivo Cuando para- ya tiene, para no exacto, cuando está Sí, pero imputado. no, ellos no son están sus en normas. ese proceso. No, todavía. sí, por eso, cuando en función de, ellos tienen un catálogo de Pero posibles no es- delitos y si tú estás en No es ni siquiera es imputado, sino investigado. Sí. Sí. Bueno, el caso es que, ¿qué opciones tendrá? Pues, ¿quién tendrá más opciones? Pues el que se ajuste más al reglamento precisamente del PSOE, o sea, el que menos entre en contradicción con el PSOE, entiendo yo. Que como Pero tendría que ser, porque para algo están los estatutos. Pero parece ser que por agrupaciones insulares, quien tiene más apoyos en Canarias es Blas Acosta. Parece que tiene 6 de los 7 Eso no, secretarios bueno, generales. Eso es lo que dijo él, pero eso no es cierto. O sea, ya se han pronunciado las otras islas. La Palma... No apoya a Blas. No, se pronunció. La Palma. No, quien no apoya es Tenerife, pero... No, y La creo Palma que tiene tampoco. La mayoría. Palma tenía... se habló de que La Palma tenía su propio candidato o candidata. Hay una tercera vía, efectivamente, Claro. hay una tercera vía, Eso- pero yo creo que esta tercera vía ha sido un poco al hilo de la Que es confrontación la que entre dicen estos que dos va a salir, candidatos. que es la que Ha sido a dicen que- posteriori. Sí. Entonces, ¿sabes? Realmente, y vamos a ver, vamos a preguntarnos cuándo se convocó en Fuerteventura una ejecutiva para decidir. Eso lo decide el señor Ábalos y el señor Iván Redondo en Madrid. Las manos derechas allí de Pedro Sánchez allí dentro. Lo que pasa que ¿Va a ser este o en, va a ser en un este caso tercero por concreto, ahí? Tero, Que era la si hay una chica, votación secreta, la tercera no se era sabe la lo que chica Teresa. que fue consejera Teresa Cruz. Sí, Boga. Teresa Cruz, que además pues era una de las pocas consejeras de Tenerife que nombró Ángel Víctor Torres y que también fue cesada, Exacto. Pero junto con mire, la consejera de Educación. O sea a que es una mí- forma de recuperar esa cota. A mí lo que menos me preocupa ahora es quién vaya a ser el senador. Con Hombre, este paro que hay, ¿tú crees que la gente realmente... porque no solamente por el paro. por No, el pero no es paro para y- hacer demagogia, es que con el paro que hace en Fuerteventura estamos casi, pues no, sin casi, estamos por encima de la mitad de la población Además, activa. un senador Estamos en paro. Un senador del partido de gobierno. Mira, todavía si eres de la oposición independiente tienes derecho a dar un grito allí de vez en cuando. Pero siendo del gobierno, pues, oye, levantar Bueno, lo la mano, estamos viendo votar con y- migración, ¿no? Lo estamos Con viendo todo. también con migración en... Bueno, sí, yo con lo- todo, pero no de lo que ahora, creo y, que y de antes también. lo que Sí. más cuesta entender es que sea precisamente un parlamento el que elija un senador, que es supuestamente un senador es un representante directo de los ciudadanos. Lo que cuesta sacar un senador en Fuerteventura Sí. tenemos uno para todos los partidos y en parlamento un voto secreto decida un senador, un partido. Me parece algo que es difícil de entender desde Sí. el punto de vista del ciudadano. O sea, a mí no lo entiendo. Y Porque son senadores por la comunidad autónoma. desde el punto de vista de Sí, es Fuerteventura, autonómico. como ciudadano majorero, yo diría, pues prefiero que sea Blas Acosta, que es de mi isla, que por lo menos Ah, claro. algo hará Bueno, de esa sí. manera. Y Santiago Pérez también me parece un buen candidato, sinceramente, por la trayectoria que tiene políticamente, a mí me gusta. Pero vuelvo al principio, es decir, estamos en un momento en el que todos los movimientos institucionales cuestionan el funcionamiento mismo de la democracia. A través de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la elección directa de los senadores. Aquí en Fuerteventura lo estamos viendo con una sucesión de mociones de censura, renuncias a cargos, presidencias de la cuarta lista más votada. Es decir, son cosas que cuesta de entender y que el ciudadano que se desentiende y que dice no quiero saber nada, si lo hace es comprensible, en mi opinión. ¿Y cuántos cambios de gobierno llevamos en esta legislatura?
Claro, y desde un punto de No queda partida, sino Antigua y Puerto del Rosario. piensa Y que Betancuria. Puerto Rosario y Betancuria, ¿no? Porque tiene Bueno, pero mayoría absoluta. podemos decir que su consejero ha vuelto otra vez a y la no alcaldía. olvidemos que el punto de partida son unas elecciones locales y autonómicas en las cuales en Fuerteventura participan 52% de los votantes. Ujú. 52%. O sea, ya estaba ya la gente media Sí. desentendida. Veremos qué pasa después de esto. Que no. Y 4 procesos electorales, no nos olvidemos que venimos también de un desgaste y de un cierto hartazgo. Por cierto, ¿habrá repercusiones en los ayuntamientos de lo que pasa en el Cabildo? De eso se habla mucho también, pero dicen, Pájara, por ejemplo. hay que esperar a ver cómo queda el cabildo y yo no sé si va a haber repercusiones o no, porque de todas maneras sí les digo como lo que dice la socarronería de Ujú. el horno no tapa bollos y el que se mueve es capaz que no sale en la foto, ¿eh? Mm. Pero puede haber movimientos de paz. También están insistiendo que si en Puerto Rosario, no lo sé. No lo sé y si algo tiene que ocurrir, pero que ocurra ipso facto, que no Que no sigamos con estemos este parto, ¿no? Este parto largo. 2 meses o 3 ¿me entiendes? Porque con lo que venimos diciendo últimamente, ¿no? Con la que está cayendo, dedíquense a gestionar y si hay cambios de gobierno que se produzcan por la vía rápida, ¿no? Y que sea para dar más estabilidad, no para restar estabilidad a quienes están en los gobiernos municipales, ¿no? Yo lo que les deseo a todos ellos es que les vaya bien, que gestionen y que administren, teniendo en cuenta, pues sobre todo, que hay un montón de gente que no tiene para comer. Yo suelo pasar todos los días un par de veces ¿Sí? por la calle de servicios sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y veo caras allí, haciendo cola ahí esperando a que les atiendan, que bueno, que es que jamás me imaginé que tuvieran que ir a servicios sociales a pedir ayuda, ¿eh? Claro, es que Así está la situación. es que ese realmente es el problema. O Sí. sea, que estamos en una situación, estamos con un paro por encima del 50% de la población activa de Fuerteventura. Y esto no arranca. Ujú. No, Y que no conocemos eso todavía, el proyecto, ¿no? De cómo se va a revertir o por lo menos intentar paliar la situación que estamos viviendo, que al fin y al cabo es la crisis económica y la crisis sanitaria. Quizás la legislatura que más estable tendría que haber sido Sí. para poder... Bueno, no se ha hablado todavía, pero sí me gustaría dejarlo claro, y es que los cambios en el Cabildo afectan también a otras instituciones. Ejemplo, el Hospital de Fuerteventura, la dirección del área de salud. Me imagino que también, al ser un puesto eso depende del designado, gobierno de Canarias. y no se verá cambiado, ¿no? No, pero eso es el gobierno de Canarias. Bueno, como no Eso afecta al es- Pacto de las Flores, no habrá cambios. No, porque eso es... Hombre, igual ahí sí que surge una duda, puesto que quien se ha encargado un poco hasta ahora, igual ciertamente de una anomalía, quien se ha encargado de dar traslado de la información acerca de sanidad ha sido el Cabildo. Teniendo en cuenta que Sí, seguramente porque sí, coinciden sí, pero eso es a otra nivel de cosa, partido. porque, hombre, eso Veremos, está coordinado, ¿no? veremos ahora Pero qué no hay ocurre. cambios en educación, no tiene por qué cambiar el director insular de educación, porque esos son cargos que los nombra el gobierno de Canarias. No tienes que cambiar no sé, al responsable del hospital. No tiene por qué. Pues los nombra la Consejería de Sanidad, no los nombra el Cabildo. Ujú. Bueno, el Pacto de las Flores parece ser que de momento no corre peligro, o al menos así lo están defendiendo desde el propio gobierno de Canarias. Compañeros, un minuto sobre las 10 de la mañana. No sé si quieren dar algo, tienen algo más que decir. Sí, que como cada vez que tú me invitas, lo digo, que vayan a donar sangre, por favor. Cada vez que puedo, Sobre todo aprovecho ahora que estamos, es cierto, estamos en una situación. que hay muchas fórmulas para hacerlo. Es un gesto muy altruista y aparte es muy necesario. Jani, Yo simplemente me gustaría comentar que con la nueva mayoría, desearle suerte como a las anteriores, y que creo que tanto los periodistas como los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo de análisis de resultados y no de discursos, porque al final estamos analizando lo que dice uno, lo que dice el otro, y creo que hay que hacer un esfuerzo por analizar cómo ha estado funcionando el Cabildo de Fuerteventura hasta ahora, y al término de esta nueva mayoría, analizar si ha cambiado para bien o para mal, o se ha mantenido. Es decir, creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y evaluarlo para que se entienda realmente en qué medida estos cambios afectan o no a la gestión. Tero. Bueno,
en el mundo de la política estos procesos no son extraños a nadie, suelen pasar los cambios de gobierno y el quítate tú para ponerme yo es algo que va a seguir estando ahí, per secula, per seculorum, ¿no? Eso no lo puede evitar nadie, no lo pueden evitar ni los mismos que están allí dentro porque todo el mundo quiere gobernar. Y es lícito que tú quieras alcanzar el poder para después pues llevar a cabo los proyectos que tenga tu organización política. Otra cosa es cuando ya el alcanzar el poder por alcanzar el poder se convierte en algo, exagerando un poco, enfermizo, ¿no? Yo tengo que ser, no sé. Vamos a ver en qué termina todo esto y vamos a ver cómo se gestiona con la nueva mayoría de gobierno, si se consolida el día 11. En el día a día, como dice Janel. Si me permites, yo no le voy a desear suerte a los consejeros que entren, yo le voy a desear suerte al ciudadano y a la ciudadana de Fuerteventura. O sea, no voy a desearle suerte como decíamos, ellos están ahí por propia voluntad. Sí, pero hay que desearle suerte para ver si hacen las cosas bien. Yo deseo suerte al ciudadano y a la ciudadana de Fuerteventura para que realmente le vaya bien. Bueno, al menos sentido común con respecto a los grandes problemas que estamos viendo ahora mismo en Fuerteventura y capacidad de respuesta. Hoy mismo estamos viendo cómo el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, primer ayuntamiento que ha sacado esa línea de ayudas directas a autónomos y a pymes, con unos condicionantes quizá demasiado restrictivos, pero el Ayuntamiento de La Oliva, desde mayo del año pasado, del 2020, para sacar 800 euros para cada uno de los empresarios, y todavía hoy nos contaban que tendrá que ser... también no hizo algo en su día. Ha anunciado de momento un lote económico, pero yo desconozco de momento la convocatoria, o al menos las condiciones. Pues en La Oliva, que todavía hasta abril no se verán esas ayudas de forma directa. Un año prácticamente para recibir 800 euros por cada empresa. Señores, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por participar y por este análisis. Gracias. Y a ustedes, muy buenos días.